algunos fenómenos físicos a través de ecuaciones o a través de expresiones matemáticas. Espero que sea de motivación para ustedes esta presentación. Y el segundo objetivo sería también motivar entonces un poquito el interés por profundizar en algunos de los temas que voy a presentar. Bueno, pues entonces el contenido de la presentación lo tenemos en pantalla. Primero voy a hablar un poquito acerca del problema del lenguaje. Posteriormente vamos a platicar un poco sobre cuantificar objetos, los fenómenos físicos. Posteriormente trabajaremos sobre modelos matemáticos. Después hablaremos de simulación de modelos matemáticos utilizando computadores. Y finalmente vamos a dar algunos comentarios y algunas situaciones finales, ¿no? El problema del lenguaje. En este escenario, bueno, pues cuando hablamos de un lenguaje matemático, pues debemos de pensar un poquito en cuando nosotros queremos aprender otro idioma. Cuando queremos aprender a hablar inglés, lo primero que hacemos pues es tratar primero de aprender los pronombres, después los verbos, y así sucesivamente vamos incrementando y vamos poniendo cada vez gradualmente mayor complejidad a lo que vamos memorizando o en su caso entendiendo para finalmente construir ideas con inglés, ¿no? En inglés. Algo muy similar ocurre con las matemáticas. Resulta que para que nosotros podamos entender las matemáticas, primero necesitamos conocer el lenguaje. Y justamente ese es uno de los problemas más importantes que se tienen de por qué la mayoría de los alumnos no les gustan las matemáticas, porque en realidad no comprenden el lenguaje. Entonces, pues la invitación, un poquito, o la sugerencia, es que empecemos a comprender el lenguaje de manera gradual y entenderlo muy bien. Digamos, a final de cuentas, los programas que nos dan de la escuela procuran tener ese seguimiento de gradualidad. Empezamos con aritmética, después trigonometría y así sucesivamente para al final terminar viendo cálculo integral y cálculo diferencial. Sin embargo, pues muchas veces el ritmo de comprensión que tenemos no es el mismo y entonces pues ahí lo que toca es estudiar un poquito. Entonces, bueno, algunos científicos, en este caso Galileo Galilei, pues, hace una reflexión al respecto. Dice aquí que la filosofía está escrita en este enorme libro, se refiere al universo, pero no se puede entender si no aprendemos primero a comprender el idioma y conocer los caracteres. Entonces, pues justamente a eso se refiere, ¿no? Si nosotros no vamos construyendo ese lenguaje, pues difícilmente vamos a poder comprender los resultados que nos presentan los científicos a lo largo de los años, y pues el hecho de que nosotros podamos entender en el futuro, posiblemente nosotros también podamos escribir algo en ecuaciones que describa situaciones físicas. Bueno, pues justamente a Galileo Galilei es a quien le debemos el método científico. Digamos, es de los primeros científicos que formaliza esa parte en el sentido de hacer observaciones utilizando instrumentos para posteriormente tratar de transportar esas observaciones a modelos matemáticos. Bueno, pues entre otros problemas para poder comprender las matemáticas o tratar de pensar en ello, Stephen Hawking también hace algunas reflexiones a propósito. Dice: a menudo la ciencia se presenta de un modo indigesto y carente de atractivo. Los niños aprenden de memoria una serie de conocimientos con el fin de aprobar exámenes, pero no solo los niños. Y no se dan cuenta de la relevancia de lo que están memorizando. Entonces, pues eso es un grave problema que se tiene en general en la educación. Así que nuestros alumnos creen que vienen solamente a aprobar exámenes y se les olvida que en realidad lo importante es comprender los conceptos que ahí se mandan, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces es mucha la información, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo por entender lo que estamos memorizando. En ese sentido, bueno, pues a medida que va pasando, que uno se va formando en el lenguaje, pues uno puede ir construyendo cada vez cosas más complicadas. Una de las cosas que es muy importante para nosotros como ingenieros y sobre todo en las matemáticas es el hecho de cuantificar. Y por ejemplo, esta imagen me gusta mucho porque pues cuando nosotros nos paramos en la Tierra, bueno, nos paramos en una montaña o en algo, pues podemos ver la inmensidad de la Tierra y podemos ver que, al menos para nosotros, pareciera que es enorme la Tierra, ¿no? Creemos que nosotros somos muy pequeñitos, pero cuando vemos esta imagen podemos ver que la Tierra está aquí. Esta es una imagen de escala. Podemos ver entonces que aquí está la Tierra y vean cómo están los demás planetas que tenemos. Pues en realidad somos todavía más pequeñitos de lo que creíamos. Entonces, pues la necesidad de cuantificar pues justamente es a lo que llevan los modelos matemáticos, ¿no? Como pueden darse cuenta, por aquí traté de poner algunos datos con respecto
al radio que tiene, por ejemplo, la Tierra, es aproximadamente unos 6,000 kilómetros, para que más o menos se lleven de tarea un ejercicio en el cual ustedes se propongan calcular cuánto tiempo se tardarían en llegar al centro de la Tierra por cualquier medio que ustedes quieran. Ya le van aumentando si van por avión, si van por coche, si van caminando. Entonces, pues esta intuición de cuantificar, pues realmente es algo que siempre tenemos como compañía. Algunas personas, no todos, pero es algo que siempre queremos estar viendo, nos gusta ver, tratar de poner en un escenario numérico todo lo que estamos viendo, pues como ingenieros o como futuros ingenieros, pues es una curiosidad que siempre tenemos. Hablando acerca del lenguaje, les voy a platicar pues del lenguaje más simple, del lenguaje matemático más simple que conocemos, que es el lenguaje de los números. ¿Cómo se fue construyendo ese lenguaje de números? Pues primero arrancamos por ahí de 3,000 años antes de Cristo, 4,000 años antes de Cristo, con los egipcios y los sumerios. Empezaron a trabajar entonces con la intención de cuantificar. Pues, ¿cuantificar qué? Pues sus manzanas, sus gatos, sus perros, con la intención pues, de tener justamente una idea de qué es lo que tienen, ¿no? Pero observamos también que en este sistema no aparece el cero. El cero aparece por ahí del año 300 antes de Cristo, con los babilónicos y los mayas por ahí del 36 antes de Cristo. Y hasta este momento el cero lo único que representa es un conjunto vacío. Aún no tiene ninguna relevancia en los números como los conocemos actualmente. Estamos hablando que de que empezaron a cuantificar a que apareció el cero, pasaron alrededor de unos 3,000 años. Ya entonces para el año aproximadamente 600 después de Cristo es cuando ya al cero se le da la relevancia de una notación posicional. ¿A qué nos referimos con la notación posicional? Por ejemplo, pues en el 10 el cero tiene una relevancia porque está a la derecha del 1 y en conjunto con el 1 pues vemos que son 10 elementos, ¿no? Lo mismo ocurre para 100, para 1000, etcétera, etcétera. Pero entonces ese tipo de numeración que nosotros manejamos actualmente no es que toda la vida haya existido. Eso apareció justamente en el año 600 después de Cristo. Y después, entonces, ya una vez que ya más o menos él estableció las reglitas para esa numeración, en Europa, Fibonacci difunde en Europa la utilidad de la numeración, justamente esta que tenemos, pero fíjense hasta qué año, hasta el siglo XI, estamos hablando por ahí de 1100. Entonces tuvieron que pasar desde que se desarrolló del 600 al 1100, tuvieron que pasar por ahí unos 500 años para que se pudiera poder utilizar este sistema de numeración de manera global. Algo que pues, ahorita ya no pasaría, porque pues, los resultados, cualquier resultado que tengan en el mundo, pues, rápidamente se publica en internet, pero pues, en ese entonces no teníamos redes sociales y es más, no teníamos. ¿Vale? Entonces, ahí para que quede la reflexión. Este sería entonces el primer lenguaje con números y vean cómo se fue refinando. O sea, lo interesante aquí es cómo se fue refinando. Si se acuerdan de las diapositivas anteriores, para poder poner cantidades grandes, pues se dificultaba porque no teníamos justamente la propiedad del cero de la notación posicional. Y en este caso, pues aquí se refinó hasta tener los números como actualmente mundialmente se utilizan. Y a propósito de Fibonacci, bueno, Fibonacci también fue un científico que descubrió una serie muy sencilla que todos podemos comprender. No sé si alguien conoce la serie Fibonacci. Es en realidad muy sencillita de construir. Tengo los dos primeros números de la serie son el 0 y el 1. Y entonces el siguiente que viene tiene que ser la suma de los dos anteriores. El 0 más 1 más 3 es 1. Entonces es el que tenemos. Y después el que viene tendría que ser la suma de los anteriores. Entonces 1 más 1 es 2 y es el que tenemos ahí. El siguiente, ¿cuánto sería? Los dos anteriores, 2 más 1, 3. El siguiente sería 3 más 2, 5. El siguiente 5 más 3, 8. Y así me voy. ¿Sí estamos de acuerdo? Es en realidad una serie muy sencilla de construir. Y lo interesante aquí es que entonces esta serie Fibonacci aparece en la naturaleza. Por ejemplo, si ustedes ven los botones de un girasol, podrán darse cuenta que ustedes pueden construir espirales hacia la derecha o hacia la izquierda, perdón, en sentido horario o en sentido antihorario. Y entonces lo que ocurre es que yo puedo contar el número de caminitos que se forman. Muy mal, bueno, ahí ustedes me perdonan, pero aquí entonces puedo empezar a partir del centro y tengo la primera ramita y puedo seguirme así hasta contar 21 ramitas. Si me voy del otro lado, ahora en sentido horario, puedo empezar como por aquí y cuento 34. ¿Qué es lo curioso de esto? ¿Por qué aparece la serie Fibonacci
en este botón de girasol, pues resulta que el número de ramitas que se pueden, o de caminitos que se pueden lograr en estos, es la sucesión de, bueno, son dos números seguidos de la serie Fibonacci. En este caso es el 21 y el 34. Pude haber encontrado un girasol donde los números de sus ramitas sean 55, 89 y así sucesivamente. Entonces, la siguiente vez que les toque regalar un girasol, antes de regalarlo, recuentan y indican en qué parte de la serie Fibonacci está. La serie Fibonacci no solamente aparece entonces en esa parte, también puede aparecer en la naturaleza, en la parte donde nosotros tenemos la reproducción de los conejos. En la reproducción de los conejos lo que tenemos es que tenemos estos tres hechos. El periodo de gestación de los conejos es de un mes. La hembra siempre va a dar a luz una pareja de conejos de sexos opuestos, que normalmente son los que se aparean, y posteriormente los conejos tienen una moral y un instinto de variedad genética muy relajada y se aparean entre parientes. Bajo esas premisas, lo que podemos ver es entonces que al principio tengo un par de conejitos chiquititos, muy pequeñitos, y entonces al mes ya adquieren la maduración sexual y ya se pueden reproducir. Después de un mes, una vez que ya se aparearon, entonces vienen los conejitos pequeñitos y dan la primera pareja. Después de aquí, para un siguiente mes, estos conejos que están aquí se vuelven a aparear y estos chiquitos que están acá se adquieren la maduración para poderse aparear y entonces se encuentran en esta parte de acá. Si sigo el experimento en los siguientes dos pasos, puedo ver entonces que al mes lo que tengo aquí es entonces el número de parejitas que tengo son el número de la serie Fibonacci. El 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 8, perdón, y así sucesivamente. Y entonces, pues eso es algo natural que aparece en la reproducción de los conejos. Las figuras geométricas, pues creo que evidentemente en muchas flores las podemos ubicar. Efectivamente también ha habido muchos, en el antiguo Grecia hubo mucho tratamiento de este tipo de figuras, sobre todo sobre pensar en sus características, y pues bueno, eso también es algo que está relacionado con las matemáticas. Aquí tenemos entonces el problema de las figuras geométricas en la naturaleza. Resulta que las abejas tienen la necesidad entonces de generar primero su panal, lo cual es lo que estamos viendo aquí, para poder ahí almacenar su miel. La situación que se tiene aquí es que esta parte de aquí se genera entonces con una pasta que ellos mismos generan, y entonces pues la tienen que, como ellos mismos la producen, pues resulta que no pueden andarla malgastando. La intención aquí es formar entonces un panal de tal manera que en los hoyitos quepa la mayor cantidad de miel posible, pero también bajo la premisa de que el panal, para la construcción del panal debo de usar yo la menor cantidad de energía posible, en este caso la menor cantidad de masa posible. Y entonces, de manera natural, las abejas utilizan esta disposición de hexágono, esta que tenemos acá, porque esa es la mejor manera de poder optimizar tanto el material para la construcción del panal como para poder almacenar la miel. Matemáticamente se puede probar que ninguna de estas disposiciones puede tener esa optimización, tanto ahorro de material para la construcción del panal y para el almacenamiento de la miel. Y eso las abejas lo hacen de manera natural, sin que nadie les diga que esta es la manera óptima de hacerlo. Entonces, pues de manera natural, las matemáticas aparecen. Bueno, un poquito también acerca de hablar de cuantificar, pues tenemos el caso cuando queremos cuantificar, por ejemplo, un área, ¿no? Queremos cuantificar la parte de un área, estas todos se la deben de saber, esta es imperdonable que no la sepamos. El área de un rectángulo simplemente base por altura, y esencialmente lo que vemos es el número de cuadritos que están contenidos en el área, ¿no? Son unidades de cualquier tipo, son centímetros, metros, kilómetros, lo que yo quiera. Pero la cosa se complica cuando quiero calcular el área, por ejemplo, de una área como la que tengo aquí, como la azul. Como ya está interrumpida por una recta, pues ya está complicado, ya no es tan fácil. Si me pongo a contar los cuadros, posiblemente con estos cuadritos se partieron justamente a la mitad, veo que estos dos forman una unidad, estos dos forman una unidad, entonces toda el área, puedo contar los cuadritos, son 16 unidades cuadradas. Para el otro caso, puedo complicar todavía más el problema. Aquí pues no hay problema de decir estos dos los juntos y no hay ningún problema. Sin embargo, puedo complicar el problema. ¿Qué pasa si en vez de pasar una recta hago pasar una curva? Resulta que aquí la cosa ya no es tan fácil. Aquí ya tengo muchos cuadritos por acá, pero los triangulitos rosas que quedan aquí ya no quedan tan bien ordenados como quedaban acá, ya no los puedo juntar para hacer unidades. Creo que ustedes sabrán que justamente el problema que resuelve el área bajo la curva es entonces la integral. Utilizando cálculo integral,
puedo yo calcular el área que está ahí. Y así nos vamos formando de diferentes herramientas para resolver problemas. Resulta que entonces a Kepler, por ahí del año 1600 por ahí, se le ocurrió entonces empezar a analizar para cuantificar el área en el espacio, ¿no? Algo que pues resulta súper interesante. Y lo que obtuvo fueron las tres leyes de Kepler. La primera de ellas, lo primero que descubrió fue que el planeta Tierra hace entonces movimientos a manera de elipse a través del Sol, donde el Sol puede estar en uno de los dos focos. La segunda, y que está relacionada justamente con las áreas, con los puntos que acabamos de platicar, de contar cuadritos, se refiere a que yo voy a que yo cuando hago un desplazamiento de la Tierra, de aquí a acá, voy a barrer exactamente la misma área en tiempos iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta figura lo que estoy poniendo es que en los tres recorridos tengo el mismo tiempo de recorrido, el tiempo t, y entonces las áreas son iguales. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que descubrió como una segunda ley, lo cual resulta súper interesante. La verdad no me imagino cómo se lo pudo haber imaginado, pero eso lo plasmó a través de funciones y pues es algo que se da. ¿Qué tenemos como consecuencia de tener este tipo de cosas? Observen que entonces, algo que podemos decir por lo que acabamos de platicar, es que entonces la Tierra no se mueve a la misma velocidad. Cuando está muy cerca del Sol, la velocidad es más rápida porque necesitaría cubrir esta área. Cuando la Tierra se encuentra más alejada del Sol, la velocidad entonces de la Tierra se tiene que disminuir porque tendrá que cubrir la misma área que tiene el Sol. Ese tipo de curiosidades son justamente las que nos hablan de que la forma en que se comporta el universo a través de las matemáticas, hay mucha gente que ha justamente trabajado en esas curiosidades y que yo les invito a reflexionar algunas de las que ya hay y pues por qué no proponer también tanta relevancia, al menos desde el punto de vista científico, pues contar manzanas, contar vacas, eso ya no es tan importante para la ciencia. En términos de avanzar hacia la ingeniería y tratar de escalar los sistemas a los que nos enfocamos, pues nos toca entonces trabajar un poquito sobre otro tipo de variables. Pedimos temperatura. Ya sabemos, ¿no? En el caso de los planetas, también me gusta y me apasiona mucho el caso de los planetas, a pesar de que no soy especialista. Los planetas más alejados del Sol, pues evidentemente van a estar más fríos, son los que están por acá. Pero a final de cuentas, medir temperatura no solamente en este escenario, también cuando nosotros tenemos el interior de una central nuclear donde interviene un reactor. Cuando nosotros hacemos ingeniería tenemos que estar monitoreando la temperatura de ese reactor para mantenerla en un cierto nivel y que no se nos dispare. Entonces también podemos medir. En la actualidad también podemos utilizar la neumática para mover robots. Medimos la presión en ciertos lugares, la controlamos para poder mover, por ejemplo, si tenemos un brazo robótico, algo no tan científico, pero preocupamos mucho, pues es cuando medimos la presión de los neumáticos del auto. Y bueno, aquí agregué algo para cuantificar, que es algo como un campo magnético, algo que en realidad a mí me parece que pues es un concepto muy importante que debemos de conocer como ingenieros en este sentido, ¿no? Pues resulta que nosotros tenemos aquí, o bueno, ustedes conocen los imanes que están en las bocinas, ¿no? Es un dispositivo ferromagnético que emite un campo magnético y resulta que si yo manipulo bien el campo magnético que tengo ahí, da como resultado el funcionamiento del motor. Probablemente algunos de ustedes ya lo sepan. Poner en disposiciones clave ciertas bobinas con cierto material ferromagnético me permite tener un motor eléctrico como resultado. Pero fíjense que el magnetismo no solamente aparece ahí, también la Tierra es un gran imán que también emite un campo magnético que justamente es el que nos protege de los rayos ultravioleta que nos da entonces el Sol. Entonces, podemos ver que en ocasiones podemos encontrar patrones de la naturaleza, situaciones que se encuentran a pequeña escala, los podemos encontrar en pequeña escala. Aquí me gustaría platicar un poquito acerca de dos experimentos que en realidad son muy sencillos de hacer, que seguramente sus profesores de electromagnetismo no se cansan de decirles que los revisen y que ustedes lo dan por hecho, pero que yo creo que estos dos experimentos son los que cambiaron a la humanidad en un sentido como el que ustedes lo conocen, con electricidad, por ejemplo. Para el año de 1790 y algo, 2800, en realidad la electricidad la tenemos a partir de los últimos como de 1865. Entonces, en realidad, observen cómo solamente estos dos experimentos
pueden lograr que tengamos lo que tenemos ahora. Los experimentos son muy sencillos. Yo puedo tener entonces un alambre como los que conducen energía, lo puedo enrollar. Eso ustedes saben, se le conoce como una bobina. Lo que tengo aquí es una bobina fija. Resulta que si yo le pongo un material ferromagnético y lo pongo alejado de la bobina y le pongo un medidor de voltaje, un medidor de voltaje para medir una diferencia de potencial, pues si el imán se encuentra lejos, pues entonces el medidor no marca nada. Pero si yo, por ejemplo, hago un movimiento vigoroso sobre la bobina adentro del núcleo, como lo muestra esta figura, voy a mostrar o voy a encontrar una diferencia de potencial o una circulación de corriente en la bobina. Observen que lo que está ocurriendo aquí es que tengo un sistema mecánico que me está convirtiendo la energía a otro tipo de energía, que es justamente la energía eléctrica, que es la que ocupamos justamente para poder tener todo lo que tenemos, más en sus generaciones que sin celular no pueden. Entonces, este experimento pues realmente está escalado, o lo podemos ver en la parte de cuando nosotros generamos electricidad. Fíjense cómo con un experimento muy sencillo, esto se hace a gran escala, por supuesto, para poder tener la electricidad que tenemos. Necesitamos tener corrientes más grandes que para mover este medidor, pero más o menos va en ese sentido. El otro experimento, este es entonces la inducción electromagnética desarrollada por Faraday. Posteriormente lo que tenemos es la idea de tener ahora la idea contraria. Ahora, ¿qué sucede si yo a una bobina, que es un rollo, o le hago muchas espiras a un cable y ahora le pongo una diferencia de potencial? Ahora con eso puedo generar un campo magnético. Un hecho que ahorita pues ya nosotros siempre damos por ejemplo, cuando le conectas a una bobina hay un campo magnético, pero pues eso no se sabía en estos años, y si no se sabía pues no se podía utilizar. Más aún, lo que puedo hacer es invertir la polaridad de la fuente, y lo que voy a lograr es que la polaridad del imán, del campo magnético, se invierte. Y de nueva cuenta, este principio es el que nos sirve para poder diseñar los motores eléctricos. De ahí que, pues bueno, no necesitaré mucha presentación en ese sentido. Los motores eléctricos se ocupan en muchas áreas de ingeniería, hay de diversos tipos. Este, por ejemplo, es uno con escobillas, este es uno sin escobillas. Normalmente los que traen las escobillas son justamente los de sin escobillas. Y ahí lo que toca es justamente lo que toca hacer es, para que funcione lo que les estaba diciendo, hay que sincronizar entonces la parte de la activación de las bobinas para que entonces el rotor pueda hacer su función de lo que nosotros necesitamos. Y ahora vamos a hablar sobre modelos matemáticos. Ya un poquito introduciéndonos hacia la parte de los modelos matemáticos, pues yo digo que al menos la interpretación de esta gráfica todos la tenemos bien clarita. Casi tuvimos 2 años para estarla interpretando y ya lo sabemos todo de este tipo de gráfica cuando estuvimos en pandemia. Sabemos entonces que en la parte en el eje de las X, siempre nos dicen que es el eje de las X, pues aparece cierto número de días, en este caso hay fechas, y lo que tengo acá es entonces el número de contagios confirmados, ¿no? Y esa pues la manejamos muy bien. Pues resulta que este tipo de gráficas en realidad aparecen en muchos sistemas dinámicos, y lo que nosotros conocemos de esta gráfica se puede extender a otro tipo de variables, como si fueran temperaturas, presiones, corrientes, voltajes, pero en la misma intención que tenemos acá. Sin embargo, algo que ocurre muy frecuentemente es que nos perdemos en la idea. Resulta que cuando el profesor nos dice, bueno, el eje que tenemos acá ya no es los días de la semana, y lo que tenemos acá ya no son números de casos, sino le llamamos X y Y, pues hasta ya nos disgusta porque nos empezamos a confundir. Pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, lo único, para poderlas empatar, lo único que tenemos que ver es entonces que el día 0 es entonces el primer día que aparece acá, que es cuando inicia el experimento. Después el segundo día dice que acaba a aparecer como 1. En realidad esto que tenemos acá nada más es lo que tenemos acá nada más es una etiqueta del experimento. En realidad lo que tenemos acá es algo como más matemático. Acá ya no tenemos fechas, si se dan cuenta. Y pues tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí, en esta parte de aquí, es una simplificación, digamos, de este modelo. Como verán, este no es igual que este comportamiento, pero bueno, es una simplificación con la idea de mostrarles a ustedes que yo puedo encontrar entonces una ecuación matemática que me describa el comportamiento de este crecimiento de contagio, y que es justamente la ecuación de la recta que ustedes conocen muy bien. La ecuación de la recta, entonces, que describe estos contagios, está dada por esta expresión que tengo aquí, donde B fue 0, M, que es la pendiente, es 33.33, y observen cómo yo puedo describir entonces matemáticamente esta expresión que tengo acá.
Observen que si utilizáramos el lenguaje convencional, lo que tendríamos que escribir es algo como este. Número de días es igual a 33.33 por días. En realidad, como se pueden dar cuenta, pues es muy latoso, son muchas letras, y cuando empezamos a meterle más cosas a la ecuación, pues seguramente se nos va a complicar. Esa es una de las razones por las cuales, en vez de utilizar enunciados completos de variables, pues lo que hacemos es se los agregamos a ciertas letras o a ciertos símbolos. Eso es muy importante en el caso de las matemáticas y en la interpretación, sobre todo. De hoy en adelante, o al menos de aquí en adelante en la presentación, X para nosotros va a representar el número de días en el experimento de la pandemia y Y va a representar el número de casos asociados a cada uno de sus días. Observen entonces que esta ecuación la puedo desarrollar como me enseñaron desde la secundaria. Propongo valores de X, se los sustituyo a la expresión y encuentro el valor de Y. Viendo que 0, 0 es una solución a esta ecuación, el 3, 100 es una solución a la ecuación, el 6, 200 y así sucesivamente. Ahora, algo más cercano a esta curva que tenemos acá sería una función exponencial como la que pongo aquí. Esto que está aquí, pues simplemente es la función que tengo yo acá. Se graficaría más o menos de manera similar y de nueva cuenta X representa los días y Y representa el número de casos. Observen cómo de un experimento físico que tenemos en la vida real podemos convertirlo entonces a forma de expresarlo matemáticamente simplemente con algunos cálculos sencillos. Ahora bien, resulta entonces que desde el experimento físico nosotros obtuvimos esta gráfica. O sea, digamos, esta gráfica apareció pues porque así se empezó a dar la pandemia. Empezó alguien a contagiarse y se fue escalando. Y entonces la gente que se dedica a las matemáticas se pregunta si no habrá alguna manera de modelar matemáticamente la forma en que se está comportando la pandemia. Eso es lo que se hace en la parte de modelado. Porque si se acuerdan bien, al inicio de la presentación dijimos que lo que pretendemos es tratar de ver fenómenos físicos con ecuaciones. Y entonces, pues aquí ya cualquiera diría, no, pues ya calculó esta, ya sienta su medida, ya está completa, ya estamos matemáticos, ya no hay nada que hacer. Pues la respuesta a eso es que no. Lo único que hemos hecho ahorita es caracterizar la señal de comportamiento, pero en realidad aún no sabemos de dónde viene. Pues resulta que en las matemáticas algo que se puede hacer es entonces justamente poner aquí adentro de esta cajita negra una serie de ecuaciones que nos permitan ver cómo se puede modelar para que dé como resultado del experimento entonces una gráfica de este tipo. Ante eso, entonces en la cajita negra que originalmente teníamos, entonces tenemos justamente ecuaciones diferenciales. Probablemente muchos de ustedes no la conozcan, ahorita van a conocer una de ellas y voy a tratar de ser lo más simple posible sobre todo para tratar de motivarlos y no espantarlos. Entonces, aquí lo que tenemos es justamente un sistema que tiene, bueno, de hecho, ustedes lo pueden consultar en la literatura. El modelo se llama el modelo SIR, es un modelo que tiene 3 ecuaciones diferenciales no lineales, y los parámetros que considera el modelo, o sea, hay que ponerle numeritos acá, para cuantificar la probabilidad por día de que una persona infectada pueda infectar a una persona sana. Es decir, ahí hay un parámetro que va de 0 a 1, si es muy contagioso, es 1, si es poquito contagioso, le ponemos 0.1. De manera similar, otro parámetro que considera es la probabilidad por día de que una persona infectada se convierta en una persona recuperada. Y va en la misma idea, es otro parámetro llamado beta en el modelo, donde si es 1, entonces la probabilidad de que la persona se recupere es alta. Si está muy cercana a 0, la probabilidad es pequeñita. Fíjense cómo nada más variando esos parámetros, si se los pongo a las ecuaciones diferenciales, puedo echar a andar un experimento para ver cómo se va a comportar justamente la pandemia. Y en esos entonces de la pandemia, pues eso era muy importante porque lo que queríamos hacer era justamente buscar soluciones para hacer que esto no se nos fuera a picos muy grandes. Ahora fíjense, ahorita lo que se me ocurre es hacer una serie de simplificaciones. No les voy a hablar del modelo matemático ese con 3 ecuaciones no lineales que además está horrible, no les voy a hablar de ese porque va a ser muy complicado, pero voy a hacer una simplificación de ello. Voy a hablar pensando en que esa infección en la pandemia se puede representar a través de una sola ecuación, y la ecuación más simple que pueden encontrar en ecuaciones lineales, en ecuaciones diferenciales, que es una de primer orden. Así lo vamos a manejar. De tal manera que este sistema tiene por salidas, entonces en vez de llamarle número de casos, le puedo llamar I de X porque es el número de infectados. ¿Están de acuerdo? Acuérdense que esta notación la puedo ocupar, I de X porque depende del eje de las X. En las X teníamos el número de días. Y entonces puedo poner como entrada algo que se llama vacunación. Estarán de acuerdo que la vacunación, al menos en algún momento, va a incidir sobre el número de infectados. ¿Sí, no? Pongo una
pongo 100 vacunas y probablemente haga que las infecciones vayan disminuyendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero eso es así muy general y lo que necesitamos es justamente una ecuación diferencial. De tal manera que lo que yo tengo en la cajita o lo que debo de tener en la cajita es algo como esto. Y ya empecé a escuchar por ahí que se ve muy fea, que no sabemos de qué estamos hablando. En realidad no tenemos por qué alarmarnos. Vamos a ver en qué consiste la ecuación. Fíjense, por ahí tiene la derivada de y de x más beta y de x más gamma por u de x. Hace rato ya habíamos definido las dos variables importantes. Las dos variables importantes eran las entradas y la salida. La entrada era entonces las vacunas, u de x, y la y de x es el número de infectados, ¿sí o no? Después lo que tenemos es beta y gamma. ¿Se acuerdan de los parámetros que les hablé de probabilidades? Pues justamente esas probabilidades las estamos manejando aquí. Son valores constantes. Normalmente cuando le ponemos valores constantes hasta en las ecuaciones de primer grado, nos gusta que tenga muchos valores constantes porque eso ya no nos complican la vida. Y en esta ecuación, justamente cuando lo sustituyo, estos tres valores que voy a considerar constantes, observen que me da por resultado entonces una expresión de este tipo. Esto que tengo aquí es una ecuación diferencial de primer orden, donde lo que seguramente a ustedes se les podría hacer nuevo es esta derivada que está aquí. Pero de ahí en fuera, si yo tuviera esta ecuación del lado derecho, solamente los términos del lado derecho, observen que no hay mayor problema. Sí lo ven, si no tuviéramos esta derivada, en realidad aquí tengo 0.18 con una variable igual a 0.7, entonces esa la puedo resolver fácil. ¿Cómo la puedo resolver? Pues buscar el valor de x tal que se satisfaga la ecuación. Si yo lo que quiero buscar es el valor de x que satisfaga toda la ecuación, pues tendré que buscar un valor de x que sustituido aquí y aquí haga que la ecuación se cumpla. Lo que estoy haciendo es entonces resolver la ecuación diferencial. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en realidad, cuando vemos un curso de ecuaciones diferenciales, lo que hace todo el curso, casi todo el curso, se refiere a estar calculando la solución a una ecuación diferencial, ecuaciones diferenciales bien feas que no sabemos de dónde vienen, y pues por eso entonces se hace engorroso y enfanoso. Pero ahorita observen que yo fui motivando todo a través de un experimento como fue la pandemia. Hay muchos otros experimentos que están basados en ecuaciones diferenciales diferentes. Entonces, pues aquí les decía, si tomo la idea del curso, pues entonces puedo matemáticamente, en algunos casos, en el caso de las ecuaciones lineales, puedo encontrar una solución analítica. Es decir, si yo sustituyo este y de x en estos dos valores y hago las cuentas, la ecuación se cumple. Y entonces estaré resolviendo la ecuación diferencial. Pero no solamente estoy resolviendo la ecuación diferencial, sino que además estoy encontrando cómo se va a comportar el número de infectados a lo largo de todo el experimento. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro? Eso es muy importante. Resolver las ecuaciones diferenciales me dice cómo se está moviendo el sistema. Eso es lo que está ocurriendo. Y entonces, bueno, pues hay muchos cursos, les digo, que se deriva de esto. Y bueno, en este caso tenemos una ecuación diferencial lineal donde podemos encontrar, en todas las ecuaciones diferenciales lineales podemos encontrar la solución analítica. Sin embargo, cuando tenemos ecuaciones no lineales, no hay manera de encontrar solución analítica y no hay otra forma de resolverla más que a través de un método diferente. ¿Vale? Entonces, más o menos va en ese sentido. Vamos a hablar ahora un poquito acerca de la simulación de los modelos usando computadoras. Ahora fíjense, ¿qué sucede si no quiero o no puedo calcular la solución a la ecuación diferencial? Pues resulta que yo puedo tener esa misma ecuación diferencial que teníamos allá arriba y la puedo meter a la computadora para que la computadora la resuelva de manera numérica, y lo que yo tenía que hacer allá a mano, pues simplemente me dé la señal, me diga cómo se comporta, y entonces pues más bien concentrarme mejor en estar variando parámetros a las ecuaciones diferenciales para ver cómo se va a comportar el sistema en este caso de los infectados a lo largo de la pandemia. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Esto que acabamos de hacer es a lo que se le conoce como una simulación. Es decir, yo tengo una ecuación diferencial que está representando un problema físico, que en este caso es la pandemia en México. Lo voy a cambiar de apariencia. Aquí ahorita denme ese voto de confianza. Esta ecuación diferencial que tenemos aquí, en realidad es este cuadrito que tengo aquí. Este que dice 1 en 13 más 1, es en realidad esta ecuación diferencial. Lo que tengo acá es la entrada de vacunas, y lo que tengo por acá es entonces la señal de salida, que es justamente, ¿cómo se llama esta? La salida, ¿cómo la definimos? ¿Qué era? Eran los infectados, acuérdense. ¿Sí? Las salidas son los infectados, y me dice entonces cómo es que se está comportando el sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? Y pues bueno, hay diferentes software para hacerlo. A mí me gusta mucho utilizar el de MATLAB Simulink, porque además de que está bien caro, a nosotros como estudiantes y profesores del Politécnico, nosotros podemos bajar la licencia y
y podemos hacer uso de este software sin mayor problema, y al menos para el área de lo que estamos platicando podemos modelar muchas cosas para poder experimentar, ¿no? Existen algunas otras, como es matemática, Fortran, también está Python, pero les digo, a mí me gusta mucho MATLAB Simulink, se me hace muy visual. Es en realidad nada más como jalar cajitas, jalarlas a un espacio de trabajo. Aquí no aparece, pero pues aparece un botoncito por ahí de ponerle play, y yo puedo simular ese sistema, o puedo hacer el experimento por el tiempo que yo quiera. Puede ser de 0 a 10, de 0 a 100, de 0 a 1000. Yo puedo decidir el tiempo de simulación del experimento que voy a hacer, porque en realidad dense cuenta que el hecho de echar a andar esta ecuación diferencial en este software, lo que estamos haciendo es una evaluación de un experimento físico. Sí, estamos de acuerdo, por eso estamos tan interesados en modelar matemáticamente los sistemas. El modelito de una ecuación, pues nomás se los puse ahí para que se emocionaran, que vieran que está fácil, pero la cosa es que en realidad les había comentado yo que el modelo CIR, el modelo asociado a la pandemia, en realidad la pandemia en cualquier lugar, pero se puede adaptar a los datos de México, es algo que está a través de 3 ecuaciones diferenciales no lineales, las cuales de entrada no se pueden resolver de otra forma más que simulando, bueno, a través de un método numérico, que es justamente a través de una simulación. Si a estas 3 ecuaciones diferenciales yo las quisiera resolver analíticamente, no lo voy a conseguir. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿qué pasa si no quiero o no puedo? Pues más bien, en el caso de las ecuaciones no lineales, es cuando no puedo yo calcular la solución a la ecuación diferencial. Entonces, en ecuaciones diferenciales no lineales no es posible encontrar soluciones analíticas como las que sí encontramos en el caso de ecuaciones lineales. Y bueno, pues hasta aquí hemos hablado, ya les platiqué más o menos, o casi los convenzo de que cualquier sistema dinámico se puede representar con ecuaciones diferenciales, qué es lo que tenemos que fijarnos, tratar de conocer un poquito el lenguaje, que eso es lo que traté de ahora enfocarme mucho, no meterme en tantos tecnicismos. Pero pues alguien podría preguntar, bueno, pues todo está bonito, ¿y de dónde voy a sacar las ecuaciones? Esas ya aparecen en los 10 mandamientos, por ejemplo. Ya están ahí todas las ecuaciones diferenciales de todo el mundo, ya nomás hay que ir a traerlas y meterlas al simulador. La respuesta a eso es que no. La cosa es que primero tenemos que hacer un planteamiento de las ecuaciones diferenciales que respeten los experimentos físicos que estamos observando, y eso pues es efectivamente un arte. Hay que estar trabajando con observaciones, conocer ecuaciones y empezar a relacionar cada uno de ellos. Evidentemente, modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales pues no salen así de la vista nada más, se tiene que tener cierta experiencia. Pero si ustedes se dan cuenta, a lo largo de sus cursos de física, de matemática, bueno, principalmente de física, de química, hay muchas ecuaciones que lo que hacen es respetar los equilibrios. Pues justamente las leyes de equilibrios, como son las leyes de la conservación de la energía, las leyes de Newton para sistemas mecánicos y las leyes electromagnéticas a través de las ecuaciones de Maxwell, de Ampère, de Faraday, son justamente como nosotros podemos construir modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales. Entonces, pues sí, efectivamente, de nueva cuenta, viene como iniciamos la plática, todo viene con un lenguaje que va gradualmente creciendo. Y entonces, conforme la gente va encontrando modelos matemáticos para experimentos pequeños, posteriormente los va conjuntando para poderlos utilizar de manera modular para poder trabajar con sistemas cada vez más complejos. Entonces, esa es como la idea principal. Y bueno, pues entonces no solamente este software del que les hablo, que es MATLAB Simulink, no solamente podemos hacer eso, también podemos tener ecuaciones diferenciales, les decía yo, para simular motores. Aquí en este caso, este brazo robótico tiene 2 motores eléctricos, estos 2 están acá, y entonces yo puedo escribir sus ecuaciones diferenciales, o ahora MATLAB, ya saben que no nos gustan las ecuaciones, y en vez de poner ecuaciones, lo que hace es poner simplemente bloquecitos con entradas y salidas para poder hacer experimentación. ¿A qué me refiero con poder hacer experimentación? Pues aquí yo, por ejemplo, mido cuánto mide el largo de este robot, y por aquí en alguna parte de la simulación va a aparecer. Pero ¿qué sucede si yo quiero construir un robot donde no mida 1 metro, sino mida 2? ¿Va a poder hacer la tarea? Pues para poder ver si va a hacer la tarea o no, en vez de irlo a construir, pues mejor lo simulo. Y entonces, pues me evito toda la parte técnica, y por eso les decía yo hace rato que en realidad cuando nosotros trabajamos con simulaciones o cuando resolvemos ecuaciones diferenciales de cualquier tipo a través de una simulación, lo que estamos haciendo en realidad es una experimentación. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces aquí podemos cambiar parámetros para los motores, ¿vale? Cargas también, y podemos ver, bueno, aquí hay un cuadrito, en este caso no es tan visible como el anterior, pero aquí lo damos, y podemos encontrar las señales de salida. También podemos modelar motores sin escobillas, los llamados brushless, que bueno, que consta en ir activando las bobinas que tenemos aquí de manera
de una manera especial para poderlo hacer girar. Eso también lo puedo hacer a través de una simulación numérica. Resulta que no solamente podemos simular cosas como de ingeniería, sino también podemos simular cosas de la naturaleza. En el caso que tengo aquí, hay dos teorías actualmente sobre el origen de la Luna. Esas dos teorías son las dos que estoy presentando aquí. La primera es entonces un impacto cósmico, y la otra dice, bueno, la primera del impacto cósmico dice que una piedra chocó contra la Tierra y después del impacto con los sedimentos se empezaron a juntar hasta generar la Luna. Esta, por lo pronto, ahorita es la más aceptada. Pero también hay una segunda teoría que dice que cuando la nebulosa se empezó a formar, que se generaron varios vórtices, cada vórtice era cada planeta, se empezaron a juntar también sedimentos alrededor de la Tierra hasta compactar una muy grande de tamaño de la Luna, que es justamente la Luna. Sin embargo, pues justamente se ha hecho uso de las simulaciones numéricas para ver a cuál de las dos le vamos. Tenemos que simular ecuaciones diferenciales para cualquiera de los dos casos y ver cuál es lo que se acerca más a las propiedades de la Luna que tenemos actualmente. Y aquí entonces dice, simular un impacto cósmico supone un gran problema computacional. La materia involucrada puede ser en tres estados, sólida, líquida y vapor, y por lo tanto aplicarían reglas físicas de diferentes índoles como la dinámica de fluidos. Los pasos en la simulación serían la colisión, crear el disco de escombros y la agrupación de escombros para formar una masa compacta. La gente de física utiliza este tipo de modelos y genera esos tipos de modelos, para poder entonces experimentar y ver si efectivamente cuál de las dos teorías se acerca más. La otra, dice, es una teoría más simple. Esta teoría indica que la Luna se formó durante la creación del sistema solar. Había un montón de escombros que colisionaban para formar rocas más grandes. También se hacen simulaciones en este sentido y hasta el momento los científicos especialistas le van más a los impactos cósmicos. Otro tipo de simulaciones con respecto a los planetas que se ha hecho es la manera en que se comportan o se trasladan los planetas en sus órbitas. Dice aquí que en 2008 se simuló el futuro del sistema solar durante 20 millones de años. Imagínense toda la carga computacional que se debe de tener para tener todos los cálculos. Y los resultados iniciales revelaron que no hay inestabilidades importantes. ¿A qué nos referimos con inestabilidades importantes? Pues que no se nos salgan de órbita, porque si alguno de los planetas se sale de órbita, muy seguramente pues haya caos en algunos de ellos, ¿no? Dice acá que también en la simulación se cambió la órbita de al menos un planeta de una manera importante y descubrieron un futuro posible en el que Mercurio golpea al Sol dentro de 1260 millones de años. Tampoco ya no nos tocaría verlo. Y otro en el que los movimientos erráticos del Mercurio expulsan a Marte del sistema solar dentro de 822 millones de años. Este tipo de solución, este tipo de simulaciones evidentemente ya no se pueden llevar en ordenadores convencionales como los que nosotros tenemos acceso, pero esto es lo que trabaja la gente de física utilizando ecuaciones diferenciales para tratar de ver si las propiedades actuales del sistema solar coinciden con las simulaciones que están haciendo y así se van descartando las teorías erróneas. Bueno, pues ya para finalizar, pues tenemos los siguientes comentarios. El universo está descrito por modelos matemáticos usando ecuaciones diferenciales y es obligación del ser humano para comprender mejor su origen y su estancia en el universo. Se requiere una gran intuición para desarrollar modelos matemáticos de diferentes sistemas, así como el conocimiento de distintas leyes físicas. Eso también es muy importante. Y por eso el modelado, pues a veces no es como que yo sea todólogo. O sea, si soy ingeniero, pues me voy a dedicar a conocer las ecuaciones de Maxwell, la ley de Ampère, corrientes, voltajes. O sea, no voy a ser todólogo y también voy a saber ecuaciones diferenciales para química. Justamente es ahí donde se empiezan a separar las áreas. Y pues bueno, en el área en la que yo me especialice, pues tendré que revisar las leyes físicas que gobiernan ese tipo de comportamientos. Actualmente el uso de computadoras y supercomputadoras permite la simulación de ecuaciones diferenciales complejas con millones de cálculos y debemos aprovechar esa ventaja para estudiar diferentes fenómenos de la naturaleza que, aunque ustedes no lo crean, cuando esos científicos hicieron los primeros descubrimientos no tenían acceso y no había manera de comprobar muchas de las cosas que ellos habían hecho porque había que hacer muchos cálculos y entonces pues nada más se quedaban ahí como teorías, no se podían probar porque no se podían hacer experimentos y mucho menos millones de cálculos. Las simulaciones en computadoras son en realidad un laboratorio virtual, ya lo comentamos, que nos permite cambiar parámetros de un experimento. En esta presentación se intentó describir algunas generalidades sobre el modelado de diferentes tipos de sistemas. La pandemia en México, movimiento de planetas, sistemas electromagnéticos, motores, robots, motores eléctricos y en general hay muchos más. El modelado de sistemas es una parte muy importante en diferentes áreas de la ingeniería y creo que pues, se tiene que revisar
al menos les digo, si no de diferentes áreas, al menos sí en la que se dediquen, pues sí revisarlas con mucho cuidado y sobre todo con mucho interés por tener conocimiento. Pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengo alguna